Hermanos, buenos días, Dios les siga bendiciendo. Es una bendición estar aquí enfrente. Siempre estamos ahí sentados y es diferente, pero hoy que el Señor nos da esta bendición, esta oportunidad de predicar su palabra, pues siempre lo hacemos como Él nos pide, conforme a lo que dice la palabra y no conforme al pensamiento de hombre. Es algo que siempre, cuando el Señor nos da esta oportunidad, en mi persona siempre le he pedido: no permitas que ninguna palabra de hombre sea dada por mí, todo lo que provenga es de ti, Señor. Y pues esta mañana doy gracias a Dios, vamos a darle gracias por la palabra que me dio, y pues que caiga en tierra fértil, que en sus corazones haya esa disponibilidad para aceptarla también. Y pues vamos a cerrar nuestros ojos. Padre bendito, esta mañana, mi Señor, te damos gracias, Padre. Gracias, mi Señor, porque después de alabar, adorar y exaltar tu bendito nombre, Señor, esta mañana estamos aquí delante de ti, Señor, para poder escuchar tu palabra, mi Dios. Quita todo lo que estorba, mi Dios, todo pensamiento y toda palabra de hombre que sea derribada, Padre. Todo lo que estorbe para esta palabra, mi Dios, también quítalo, mi Señor, para que la unción de tu Espíritu Santo, Señor, caiga sobre cada uno de nosotros. Te bendecimos, mi Dios. La gloria y la honra es para ti, en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Pues esta mañana, mis hermanos, estaba yo leyendo el libro de Génesis, y esta palabra que el Señor me daba, pueden tomar su asiento, perdón, hermanos. Se llama ¿Dónde estás tú? Y esto, pues le doy gracias a Dios por la vida de los pastores, porque va uno aprendiendo de las predicaciones. Cada quien el Señor le da un sazón diferente, cada quien el Señor pues se mueve en cada pastor, en los que exponen la palabra, y pues es diferente la forma que a cada uno nos las da. Y entonces yo veía las prédicas de mis hermanos, y yo veía como de algo que el Señor les daba, siempre había una palabra especial. Siempre el Señor les da una palabra, y pues yo sí me quedaba sorprendido, porque pues tal vez leemos la palabra, pero al momento pues estamos en la lectura y no tomamos tal vez en cuenta, ¿no? Yo hoy que he aprendido, y le doy gracias a Dios por sus vidas, mis hermanos, porque va uno aprendiendo cada momento de la palabra. Y vamos a ver qué nos dice Génesis 3:9. Amén. Dice así la palabra del Señor. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo: ¿dónde estás tú? Y esto, ¿qué es lo que pasaba? Que el Señor ya le había dado a los que sabemos ya lo que es el libro de Génesis, el principio, que Dios creó el mundo, puso al hombre, hizo al hombre a su imagen y semejanza, y que Él le dijo: ¿sabes qué? Vas a encargarte. Él estaba encargado del huerto del Edén, y pues desgraciadamente pues el hombre, no sé, ¿verdad? Solamente Dios sabe qué habrá pasado por su cabeza, en donde descuidó lo que Dios le había dado, qué fue lo que pasó con él, por qué se habrá descuidado, porque si Dios le había dejado todo, él en un ratito pues dejó sola a Eva, y ahí ocasionó todo un caos, ¿no? Todo esto fue lo que era una perfección de Dios. ¿Qué pasó ahí? O sea, ahí ya todo se acabó. Y yo veía, ¿no? Estaba yo repasando estos días cómo la serpiente sutilmente se acercó a la mujer, cómo la envuelve. Pero yo creo que en estos casos no nada más es a la mujer, en este tiempo es a la mujer y al hombre, a los cuales ahora que estamos encargados ahora no de un huerto, pero sí de nuestra salvación, que debemos de cuidar esta salvación que Dios nos ha dado. Y sin embargo, ¿qué es lo que hacemos? O a veces pues yo creo que ya Adán se sentía ya único, pues sí, ¿no? En ese tiempo era el único, pero se sentía más y decía: pues ¿qué puede pasar? Todo está bien, ya le puse el nombre a los peces, ya le puse a los animales, ya le puse el nombre a todo, entonces ¿qué puede pasar ya ahorita? ¿Qué? Pero se descuidó en esa área, que fue lo espiritual,
¿Por qué? Porque tanta confianza, y a veces suele pasar también con uno, tanta confianza de decir, pues yo ya tengo un ministerio, o yo también pues ya soy pastor, y yo toco en el grupo, yo llevo soy maestro, tienes un cargo dentro de la iglesia, ¿y qué es lo que pasa? Estás descuidando algo, tal vez la comunión con Dios, tal vez ya lo veamos como, pues tengo que leer, tengo que hacer, y ya se acabó, y ya. Y esa relación, como vemos, Adán tenía una relación muy hermosa con el Señor. ¿Por qué? Porque platicaba con Él. ¿Por qué? Porque le decía, Señor, mira, el Señor le decía, mira, estás encargado de esto, vas a hacer esto, y Él lo hacía con gozo, lo hacía con gusto. Pero a raíz de eso, ¿qué es lo que le pasó? Yo me imagino a Adán cuando el Señor lo buscaba, ¿no? Vamos a ver qué dice en el 10. Y dice, y él respondió, oí tu voz en el huerto y tuve miedo, porque estaba desnudo y me escondí. ¿Cuántas veces a veces así nos pasa? Aún conociendo la palabra y hacemos algo malo, y si el redarguir del Espíritu Santo está en nosotros, vamos a tener miedo, vamos a decir, ¿qué hice? ¿No? Y aquí Adán, pues imagínense la primera vez, ¿verdad? Que en la palabra pues nos dice que tuvo miedo, o sea, yo creo que ni lo conocía, él estaba tan bien, él estaba tan cómodo, él, pues yo me imagino, ¿no? Tenía hambre, pues agarraba cualquier fruta y se la comía, entonces no había necesidad, pero a raíz de esto, él tiene miedo. ¿Cuántas veces no hemos sentido miedo cuando algo mal está en nuestras vidas? Cuando sabemos que estamos haciendo algo mal. ¿Cuántas veces no nos da ese miedo y decimos, chin, y ni siquiera voltear hacia ver al Señor, ni siquiera hablarle, porque decir, el Señor está enojado conmigo, el Señor, híjole, me va a castigar, es que Dios va a hacer, pero no es así, ¿verdad? Yo no sé, tal vez la pregunta que luego me hago, digo, ¿qué hubiera pasado si Adán le hubiera dicho, Señor, perdóname? ¿Qué hubiera pasado si Adán se hubiera arrepentido? Como tú y yo tenemos la bendición el día de hoy de poder decir, Señor, perdóname, mira, hice esto, mira, Señor, te fallé, mira, Señor, y pedirle perdón. ¿Qué hubiera pasado? ¿Hubieran cambiado las cosas acaso? Porque a raíz de esto, vamos a ver qué nos dice Génesis 4:8. Amén. Así dice la palabra de Dios. Y dijo Caín a su hermano Abel, salgamos al campo, y aconteció que estando ellos en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató. Wow, verdad, es sorprendente la primera muerte que se marca en la palabra. La primera muerte ya había habido una muerte espiritual, porque a raíz de que Adán desobedece al Señor, el Señor se aparta de él. Entonces, pues no sé, yo en mi persona pues es feo, ¿no? Porque sí me alejé un tiempo del Señor y para regresar no puede uno a veces, el enemigo te tapa tus ojos, te tapa tus oídos, no escuchas palabra, podrás escuchar prédicas y prédicas, pero no están llegando a tu corazón, sino nada más a tus oídos, si no las dejas bajar. Entonces te empiezas a alejar más del Señor. Yo me imagino a Adán, pues ya con qué cara podía ver a su amigo, a su creador, ya cómo lo podía ver si ya estaba, pues le dijo el Señor que el día que él comiera del fruto de ese árbol, él iba a morir. Y pues muchos podrán decir, bueno, ¿y por qué no cayó muerto? Pero pues era la muerte espiritual, Dios se había separado ya de Adán. Entonces luego vemos aquí cuál es una de las consecuencias, porque son muchas, ¿verdad? Pero nada más aquí unas. Cuando nos dice que mata a su hermano, ¿no? Caín y Abel, dice la palabra, y dice que Caín y su hermano habían salido al campo. Pues yo creo que Abel, pues como si nada, pues sí, vamos a caminar y todo, pero sorpresa, lo mata, ¿no? Una consecuencia más, otra consecuencia horrible que también, entonces, pues muchas de las veces, vamos a ver cómo nos dice aquí, ¿verdad? Cómo los dos se enseñaron a responder igual. Génesis 3:12 nos dice,
cómo Adán le dice adiós, ¿no? Lo que muchas veces sacan, pues yo creo uno de pretexto, culpó al Señor y le dijo, pues la mujer que tú me diste. Nunca reconoció que él había tenido la culpa, nunca reconoció que él había fallado, sino que le dijo, la mujer que tú me diste. Y al igual, en Génesis 4:9, vamos a ver qué le dice también Caín. Y Jehová dijo a Caín, ¿dónde está Abel tu hermano? Y él le respondió, no sé. Y tal le dijo, ¿soy acaso guarda de mi hermano? Qué palabra, ¿no? Y yo creo que a veces podríamos decirle igual al Señor, ¿no? Pues ya no vengo a la iglesia porque pues tengo mucho trabajo y tú me lo diste y por eso ya no vengo, ¿no? Pero si Dios te da un trabajo y si tú sabes que ese trabajo va a entorpecer que tú sigas viniendo a la iglesia, pues perdón, hermanos, no creo que venga de Dios, porque yo también igual, yo también, las cosas del trabajo primero, y Dios ¿cuándo? Pero eso sí queremos que Dios, pues Dios guárdame, Dios suple, Dios dame, Dios esto, pero cuando Dios te pide el séptimo día que es para Él, no se lo puedes dar, o lo venimos a hacer con carga, pues tampoco nos sirve, porque es tan hermoso derramar tu espíritu con su Espíritu Santo del Señor en estos momentos y gozarte, y ¿por qué no? Yo luego sí como que comparo las cosas seculares, ¿no? Estamos en una fiesta secular, no nos da pena cantar todas las canciones que se cantan, hasta le echamos más ritmo, ¿no? Estamos en la iglesia, pues a veces nos cuesta trabajo, pero Dios cuando trata contigo, o sea, yo la verdad vengo, hermanos, y yo me rindo ante el Señor y yo sé que le estoy cantando al Señor y me gozo en el Señor, y si tengo que postrarme lo hago de corazón porque estoy agradecido con... ¿Por qué? Porque ya me levanté este día, porque ya me dio la bendición de poder ver a mi familia, de poder estar con mis familias, y qué mejor estar con ustedes que son mi familia en Cristo también, hermanos. Esta es una bendición que Dios nos da. Al igual, pues a veces el danzar pues todavía no se nos ha dado, ¿verdad? Pero es un gozo, hemos danzado también, es tan hermoso danzarle al Señor, y era lo que luego vemos, ¿no? En las fiestas seculares, ¿qué tal cuando te va a terminar la fiesta y empieza la batucada, ¿no? Y todos sacan los globos, están ahí bailando y haciendo, y no les da pena. Y cuando estamos en la iglesia, ¿por qué no alabar, adorar, danzar, gozarnos en el Señor? Es una bendición estar ahora aquí presentes con todo esto que está pasando de la pandemia y todo. Pues se está prohibiendo muchas cosas, pero nosotros tenemos la bendición de estar aquí todavía y tener este culto presencial para darle la gloria y la honra al Señor. Entonces es una bendición, mi hermano, que para mí hoy en esta mañana que el Señor pues sí me estuvo dando y dando palabra, y vamos a ver qué nos dice Génesis 6:5, por favor. Amén. Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente en mal. Yo creo que esto nos refleja algo en el tiempo de ahora. Estamos viviendo una situación crítica, la maldad está incrementándose, se deleita el hombre en matar al hombre, no hay ni siquiera ya el temor de nada. Esto es algo que está pasando y que da tristeza porque por nosotros el Señor nos ha puesto para llevar su palabra. Yo le doy gracias a Dios esta mañana por la vida de esta familia que me acompaña, esta familia que se les hizo la invitación y lo cual accedieron porque están necesitados de Dios. ¿Cuánta gente no como ellos está allá afuera? ¿Cuánta gente por la vida de Viviana también, que también pues el Señor trató con ella y pues sí, uno como familia, porque es mi familia, está uno compartiéndoles, pero llega un momento que también uno tiene que decir, hasta aquí. ¿Por qué? Porque pues luego está uno, o se esconden, o no puedo, o ahora no, pero dentro de poco. Pero esto me enseñó que el Señor tiene sus tiempos, y los tiempos de Dios son perfectos. Y les doy gracias a Dios porque ellos pusieron en su corazón
querer conocer más del Señor. Y es un gozo, hermanos, ¿saben por qué? Porque sabemos que de ellos van a salir más gentes que ellos les van a hablar. Van a venir más personas a los pies de Cristo porque ellos van a hacer testimonio de lo que Dios está haciendo y de lo que Dios va a hacer. Nos ha tocado una experiencia muy hermosa el estar compartiendo de la palabra. Hemos visto muchos milagros, Dios sigue haciendo milagros hasta el día de hoy. Dios se sigue moviendo dentro de las congregaciones, Dios está haciendo muchas cosas. Aquí, ¿qué es lo que estamos viendo? La maldad del hombre ya se ha incrementado más. ¿Hasta cuándo? Pues solamente hasta que conozcan al Señor, porque el hombre por sí solo nunca va a acceder a decir estoy mal. Está mal lo que estoy haciendo. Esta pregunta que Dios primero me mandó a mí y me puso, ¿dónde estoy yo? ¿Dónde estoy? Hace poco nos tocó ir a un reclusorio y era de madrugada, eran las 2 de la mañana y pues con el frío y todo, pues ahí estaba mi esposa y yo, y hubo un momento, hermanos, que me paré en la puerta donde entran las visitas y algo que me movió y que me decía, ¿no? ¿Y dónde estás tú? ¿Qué estás haciendo aquí? No veniste a admirar las paredes. Pues sí, Señor, tienes razón. Ponte a orar por ellos desde aquí hasta allá, porque mi poder es grande y yo puedo entrar hasta allá. Y empecé a orar, ver cómo salían los presos que ese día obtenían su libertad y decirle, Señor, esa libertad que ellos tienen es carnal, pero darles libertad espiritual, porque de nada les sirve según ser libres. Entonces Dios nos pone en esos momentos para recordar que son presos, pero en su propio pensamiento, que son presos en lo que ellos creen que está bien, pero no creer en lo que Dios les dice. Cuando alguien les comparte, Dios me ha dado la gracia porque se ha acercado otro matrimonio, que esperemos en Dios, ¿verdad?, que pronto ya también esté aquí, y le hemos compartido la palabra, también han sido accesibles, también nos han dicho, sí nos hace falta conocer, y eso para nosotros, wow, dices, gracias Padre, porque tuya es la victoria, no de uno nada más es el instrumento para hablar de Dios, uno no es nada si no estamos con Dios, y lo estamos viendo aquí. Adán, pues ya dijo, ¿cómo me acerco a mi Creador? ¿Cómo me acerco a Dios a decirle, si ya le había puesto, sabes que ahora vas a sufrir tus consecuencias? ¿Cuántas consecuencias hemos sufrido por apartarnos de Dios? ¿Cuántas consecuencias hemos sufrido por querer tomarnos cosas como nosotros querramos? No como Dios nos dice. La palabra es un manual. Desde el libro de Génesis estamos viendo esto. Lo estamos viendo. ¿Qué fue? Una enseñanza de obediencia. Sé obediente, no hagas, no esto. Yo creo que los que son padres lo pueden notar con sus hijos, ¿no? Porque, ¿qué tal cuando no te subas aquí? Ahí va el niño. Y no te subas aquí, y ahí va uno y lo baja. Total, lo previenes. Todavía le dices, esto no lo tienes que hacer, y vuelve a hacerlo. Pero ¿qué tal cuando se cae? Que le decimos, ¿verdad? Te lo dije. Y aquí la palabra muchas veces nos dice, no seamos desobedientes, pero creo que es lo primero que hacemos. La desobediencia, pues, ¿qué es lo que llevó? Más que a separar al hombre de Dios, y es algo que no tenemos en cuenta. Aquí luego vamos a ver cómo el Señor nos empieza a hablar. El día de hoy vemos muchas iglesias vacías, ¿no? Y también pastores, como se les decía hace rato, ¿no?, que también ya no están congregando o ya no están al frente de su congregación más bien. ¿Qué pasó con esos pastores? ¿Qué pasó con ellos? Si tenían todo, tenían el conocimiento, daban el consejo, hablaban del Señor y se movían todos y buscaban el consejo que el pastor iba a dar, la palabra. Pero esos pastores, ¿dónde están? ¿Habrá sido como Adán? También se confiaron,
También dijeron, pues yo ya tengo casi tengo un puesto, tengo un rango, pues ya, pero no es así. No es así, debemos de cuidar. Nosotros como padres de familia, una porción de la palabra dice que el ladrón no viene sino para hurtar. Dice que para matar y para destruir. Y a veces, hermanos, pues yo lo consideraba y lo veía y decía, sí es cierto, Señor. Vino a robar. Le robó a Adán primeramente esa tranquilidad, esa paz que tenía. ¿Cuántas veces nos ha robado a nosotros esa paz? ¿Cuántas veces nos ha robado esa tranquilidad que nosotros tenemos? Dice que la palabra hurtar pues es quitar a una persona lo que le pertenece. Y si nos ponemos a ver, el Señor le dio a Adán, ten, es tuyo. Pero pues sí, vino el ladrón, ¿y qué es lo que pasó? Se lo quitó lo que Dios le había dado, y eso es algo que cuántas veces, por eso les decía, ¿no? Cuántas veces no nos han robado, y se siente feo también en la forma luego, ¿verdad? Que te asaltan, que te quitan algo y te quedas así como que, uy, no puede ser posible. Pero qué tal también cuando te roban tu paz. Y vamos a verlo en lo secular, ¿no? Cuando estás durmiendo bien tranquilo y llegó el vecino fiestero y las 3 de la mañana y la escandalera y ya te quitó hasta el dormir y dices, ay, se pasa de listo y esto. Y esa es una paz secular, pero la espiritual, esa paz espiritual la cual ya no la puedes tener. ¿Por qué? Porque te has alejado del Señor. ¿Por qué? Porque el enemigo, el ladrón, dice la palabra, vino a robar, vino a hurtar. ¿Cuántas veces no nos hemos visto en ese caso? A veces pensamos, ¿verdad?, estar bien porque estamos aquí, pero cuando nos vamos de aquí, ¿cómo nos vamos? El Señor se queda aquí, el Señor va con nosotros en todo el momento. Le decía el Señor Jesucristo, ¿no? Os conviene que yo me vaya porque va a venir el Consolador, el Espíritu Santo, y va a ser tu paracleto. A donde tú vayas, Él va a seguirte, Él va a estar. Pero a veces, tristemente, hermanos, cuando llegamos en la noche o cuando no oramos, nosotros también le estamos dando la espalda al Espíritu Santo. ¿Se imagínense bien contento, esperando a ver a qué hora vamos a platicar con Él? Pero no lo hacemos, por sueño, por televisión, por el celular, ya no lo hacemos. Y dejamos ahí plantado al Espíritu Santo. Pero después, cuando ya sentimos este hueco que decimos, ya no tengo mi paz como yo la tenía, ya fue robada por el enemigo. ¿Por qué? Por alguna de esas circunstancias, ¿verdad? Por el cansancio, el sueño y por la televisión o el celular. Es por ahora donde se está moviendo, y sin embargo pues no le hacemos mucho caso. Y después dice, a matar. Dice, el ladrón no vino sino para hurtar, matar. Y eso es algo que también pues tenemos que tener en cuenta. Si Dios me llamara el día de hoy y me pidiera esta vida, ¿dónde estaría yo? Si yo no estoy conociendo la palabra, si no estoy alimentándome de la palabra, si no estoy al cuidado de lo que Dios me dio, ¿y qué es lo que me va a quitar? Mi salvación. Es lo que me va a quitar. Que yo no estoy al tanto de lo que Dios me está, no estoy guardando lo que Dios me está dando. Y eso es algo que también tenemos que entender. Y yo lo veía, dice que vino a destruir. ¿Y qué quiere decir? Deshacer o desaparecer una cosa. Estos tres puntos que nos dice la palabra, pues pasaron con Adán. Le quitó, lo mató y destruyó. ¿Por qué? Porque podemos ver en el 6 que la maldad de los hombres pues ya había sido grande. Y yo creo que hasta el día de hoy es así. Ya no hay temor de nada, ya no hay ni siquiera un sentimiento de decir, pues si tiene hambre, pues ni modo, que pues hay a ver cómo le hace, ¿no? O el ver que veníamos hace poco en el carro y ver cómo un policía se para en medio, le hace el alto y el carro le avienta, ahora sí que le avienta el carro, valga la redundancia, le avienta el carro al policía y pues nos quedamos así, ¿y ahora? El ver cómo ahora el hombre
pues si se le atraviesa uno, pues se lo lleva. O sea, ya no hay temor, ya no hay sentimientos, ya no se siente nada. Ya ni siquiera, antes, yo recuerdo cuando venían los tiempos de Navidad, había algo que se movía, algo que se sentía bonito, esos tiempos de Navidad que eran para arrepentirse, para pedir perdón, porque había nacido el Salvador, y sin embargo, ahora ya que los festejos de Navidad, pues es la fiesta, el alcohol y el invitado especial. No lo invita ni siquiera a decir, Señor, gracias por haber venido a este mundo. Se han perdido muchas cosas, pero pues desgraciadamente, si nosotros no hablamos, dice la palabra, dice el Señor que si ustedes no hablan, las piedras sí van a hablar. Creo que queremos que las piedras hablen. Estamos aquí aprendiendo, hermanos. Yo tampoco lo sé todo, pero sí conozco al que lo sabe todo, que es el Señor Jesucristo. Entonces sí tenemos que tener en cuenta cómo el Señor ve cada una de las cosas. Adán fue el responsable del huerto. Adán lo había puesto Dios ahí como porque lo crea, lo hace a su imagen y semejanza, pero un descuido, ahí está donde nos puede llevar, a la separación de Dios. Y muchas veces nos preguntamos ¿por qué? ¿Por qué? Los problemas, como hemos visto, ¿no? El que se acerque uno al Señor, el que conozca uno al Señor, los problemas no se acaban, pero nuestra confianza está en Él. Hoy tenemos que decirle al enemigo, decir cómo callarlo. La palabra en Isaías 41, Dios que nos dice la palabra, no temas porque yo estoy contigo, no desmayes porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Y eso es lo que debemos de siempre estar leyendo para cuando llegue el enemigo poderlo callar. Cuando en la tentación de Jesús, ¿qué es lo que pasó ahí? Igual. ¿Qué dice? Que llegó y le empezó a decir con la misma palabra, pues si dices ser hijo de Dios, pues haz esto. ¿Y qué hubiera pasado? Que el Señor Jesús que le decía, no, porque también está escrito. Pero aquí Adán y Eva, en primera, Eva no tenía por qué haber oído ni siquiera la voz de la serpiente, pero la escuchó. Entonces Adán llega y pues mira, sabe muy rico, ¿verdad? Pero muchas veces, o yo cuando empezaba en el caminar decía, pues, ¿qué fruto habrá sido para que se haya enojado el Señor, no? Y muchos pusieron que la manzana y otros que, pues no se sabe ni siquiera, la palabra no es el fruto, ¿verdad? Pero lo que sí debemos de entender que fue el acto, la desobediencia. Que si Adán le hubiera dicho a Eva, no, que te castigue a ti el Señor, ¿no? Porque a mí también, pero sin embargo no lo hizo. ¿Y qué es lo que pasa? Pues vienen todas las consecuencias, todas las consecuencias. Yo le decía al Señor, Padre, ¿qué es lo que pues, nos dices con esto, no? Pues muchas de las veces no lo entendemos, o muchas de las veces el Señor nos da de cuenta pues una vueltecita a ver qué entendiste, o muchas de las veces nos hace leer más. Y yo lo que veía del Señor, que así como el Señor dejó de responsable a Adán en ese huerto, a ti y a mí nos ha dejado responsables de nuestra salvación, que debemos de cuidarla. Que si eres padre de familia, pues sí tienes que cuidar lo que Dios te está dejando, que son esos hijos. Que ahora, ¿cómo se ve? Nos ha tocado mucho ver por donde vivimos, un grupo de jóvenes como de 20, 30, no sé cuántos sean, todos los domingos tomando. Y es triste, hermanos, porque de ahí nos sacó el Señor. También al igual como ellos, también lo vivimos nosotros. ¿Y cómo es posible? ¿Dónde están los padres? ¿Dónde están los padres de esos jóvenes? Muchos que se cometen un asalto, un robo, los matan, y ahí sí te acuerdas que tienes hijo. ¿Y cuándo cuidaste a ese hijo? ¿Cuándo? Aquí fue un huerto, aquí le dijo vas a cuidar todo esto, pero imagínense si esto hubiera seguido, usted y yo estaríamos en un huerto, si ellos no hubieran desobedecido. Pero sin embargo, a veces escuchamos más
las cosas que no debemos de escuchar. Y queremos solucionar a lo que yo pienso, nada más. Pero jamás le damos la oportunidad al Señor de decir, Señor, ¿está bien esto? Señor, mira, está pasando esto, dame sabiduría para poder entender las cosas. No lo hacemos, hermanos. Yo no sé, yo hablo por mí porque lo pasé, y eso es todo, hermanos. El enemigo vino a hacer un caos en mi casa, en mi familia, pero el Señor, con esa misericordia que Él tiene para con nosotros, nos regresó nuevamente, y aquí estamos, hermano. Y ahora estamos como familia, hoy está mi esposa, hoy está mi hijo, hoy está mi hija, y es de gozo, hermanos. Dijo el Señor Jesucristo, dijo la palabra en Hechos, el apóstol Pablo, ¿no? El apóstol que le dijo, creen al Señor Jesucristo y serán salvos tú y tu casa. A veces pensamos, lo vemos muy, muy largo, cuando nosotros nos dimos cuenta del caos, la destrucción, ya todo estaba perdido, ya todo se había acabado. ¿Qué descuidé de mi vida? Puedo estar en la iglesia, pero si nada más iba por ir, pero no estaba tanto de lo que Dios me estaba diciendo. El Señor nos manda una palabra siempre, y a mí ya me la había mandado. ¿Estás firme? Mira que no caigas. Pero desgraciadamente pues queremos burlarnos de Dios, y de Dios jamás nos vamos a burlar. Dios tiene todo bajo su mano, todo tiene bajo control, pero si tú te quieres salir, ya es cuestión tuya. A veces es muy bonito saberse citas, a veces es muy bonito decir, el que habita el abrigo del Altísimo, yo estoy habitando al abrigo de Dios. ¿Será cierto? Porque cuando los resultados salen, así como Adán tal vez había pensado, pues Dios ya no se dio cuenta. ¿Cuántas veces no se practica maldad y pensamos que no se está dando cuenta Dios? ¿Pero qué creen? Que fue lo último que hicimos en ver, ¿no? Si yo quiero agarrar algo, lo agarro, me fijo que no me vean aquí, que no me vean allá, y lo agarro, me lo escondo y me lo llevo, ¿no? Pero ¿qué creen, hermanos? Que nunca me fijé aquí arriba, nunca me fijé que mi Señor está en todas partes. Nunca lo hice, y sin embargo pensé, pues ya la hice. Todo, tarde o temprano, va a salir, todo lo oculto, Dios lo va a sacar. Tenemos de tener cuidado, porque lo personal es feo, y lo que más a veces duele es decir, dejé mal a mi Señor, por mi culpa ya no fui buen testimonio. Pero la gente es cuando más enfoca los ojos en el hombre. La misma palabra nos dice, si nos congregamos, si estamos conociendo de la palabra, y si estamos compartiendo de la palabra, dice, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. No puestos los ojos en el hombre que viene y habla, no puestos en el hombre, porque el hombre va a fallar, el hombre va a hacer cosas que no te van a agradar, cosas que te vas a ir decepcionado. Es que me hicieron, es que me dijeron, es que, hermanos, no venimos a un club social, venimos a la casa de Dios, venimos a conocer la palabra de Dios, venimos a aprender la palabra de Dios. No venimos sí, Dios va a hacer una armonía, porque dice la palabra, cuán bueno y delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía, pero siempre con la palabra de Dios y con la sabiduría de Dios, para no confundirnos, porque pues nos vamos con esa decepción. Es que la hermana no me saludó, pues ahorita menos te van a saludar, hermano, no se puede, ahorita no nos podemos ni siquiera saludarnos, pero sí debemos de venir con un corazón dispuesto a recibir de la palabra de Dios, la instrucción de Dios. Y le doy gracias a Dios por la vida de los pastores, de cada congregación, porque están dándote una palabra de vida, una palabra de aliento, y si conoces de la palabra, Dios te va a poner al tanto. Si tú escuchas algo mal, que no está bien del pastor, aún sea el pastor, tiene que equivocarse, pero es cuando debes de tener tus ojos abiertos, tus ojos espirituales, para poder decir, oiga hermano, es que usted dijo esto, pero dice la palabra es. Y si es un pastor, como dice el Señor, el que le encargó pastorear sus ovejas, va a reconocer y te va a decir, sí es cierto hermano,
gracias a Dios por tu vida, porque me hiciste ver que estaba mal lo que yo estaba diciendo. Eso es lo que Dios nos quiere enseñar día a día. Es lo que Dios... ¿Y esto es por qué, hermanos? Porque podemos pasar por una iglesia, por otra iglesia, por otra iglesia, y ninguna te va a agradar. ¿Por qué? Porque fuiste a buscar al hombre. Porque fuiste a ver qué caras te hacía. Es que el hermano me torció la boca. Es que el hermano, pues hoy te traemos cubrebocas, ni se ve, hermanos. Pues es una ventaja, ¿verdad? Pero en verdad, hermanos, hay que ponernos siempre, primeramente, con la sabiduría de Dios. No con la de nosotros. Esa, ya vimos qué trajo, cuántas consecuencias no trajo. Y de ahí cuánto se desarrolló. De ahí fueron guerras, de ahí fue una cosa, de ahí fue otra cosa, de aquí destrucción de pueblos, ¿y qué más? Y ahorita tenemos la bendición nosotros. ¿Por qué? Porque sí es una bendición estar aquí, el estar escuchándonos, el estar viéndonos. Ahorita dicen, pues va a pasar esto, va a pasar el otro, y dicen que va a pasar, pero mejor, hermanos, ¿qué te dice Dios? Es lo que te debe de importar, es lo que debemos de poner en cuenta en nuestras vidas y decir, Señor, adelante, lo que tú digas. Mira que va a pasar esto, pero la palabra dice esto. Dice, pues es que está incrementándose lo de la curva y no sé qué, pero a ti no te ha tocado. Hasta de eso te ha guardado el Señor, te ha guardado de las pestilencias, te ha guardado de las plagas. Y yo pues me maravillo, pues digo, Señor, gracias. Cuando empezó todo esto de la pandemia y todo, el Señor me recordaba mucho como en el libro del Éxodo que dice, ¿no?, que las plagas que le mandaba Faraón, pero al pueblo de Israel no lo tocaba. Ellos estaban en una ciudad llamada Gosén y no les tocaba. Entonces, nosotros ¿de qué nos debemos de preocupar? Nos debemos de cuidar, sí, debemos de tener los cuidados necesarios. Adelante, hermano, no está mal. Pero si nos metemos más a creer que va a venir y que si nos va a tocar nuestras vidas, no dejamos ni siquiera que el Señor actúe. Porque entonces le voy a creer más a lo que están diciendo, a lo que me diga el Señor. Y aún así, hermanos, si llegase, ¿verdad?, pero tener la confianza que Dios es nuestro sanador, entonces debemos de creer en eso que Dios nos está diciendo. La palabra de Dios para todo, para todos nos los da el Señor. Ahorita en esto que estábamos viendo, un descuido de un hombre que tal vez se había confiado, las consecuencias de aquel hombre. Pero a nosotros el Señor nos va instruyendo, nos va diciendo, y vamos a ver cómo Dios tiene cuidado de todo. Por eso les decía, Adán fue responsable de un huerto, pero ¿saben qué, hermanos? A nosotros nos ha dejado responsables de una generación que traemos, como la bebé que anda aquí con nosotros, como los niños que están en sus clases, están aprendiendo de Dios. ¿Qué queremos que aprendan de Dios o que aprendan lo del mundo? Porque ahora ya es más fácil darle un celular al niño y hasta nos enseña a nosotros. Y nosotros todos nos quedamos así, ¿cómo se maneja esto? Y Dios nos manda a cada uno nos dice, ¿no?, cómo debemos de llevar. Por eso yo cuando les dije esta palabra es el manual de vida, la palabra de Dios, que es la que podemos seguir. Y si ponemos atención, ¿qué nos dice Proverbios 22:6? Aquí está, dice, instruye al niño en su camino y cuando fuere viejo no se apartará de él. Por eso les decía hace rato, es más fácil a veces que el niño sepa más usar el celular que agarrar la palabra y ponerse también. Y ahora podemos decir, es que está chiquito, no sabe, pero hay Biblias ilustradas que podemos comprarle a los niños para que vayan viendo la creación de Dios, porque así vienen en las Biblias pequeñas. Y todo nos lo trae así didáctico. ¿Para qué? Para que nuestros hijos vayan aprendiendo, para que vayan conociendo quién es su creador, quién es el que lo está sacando de esta esclavitud que se llama mundo. Y pues lo que nos va a enseñar nada más es igual, si no tenemos cuidado,
a destruirnos entre nosotros mismos. Igual, para los varones también el libro de Josué 1:9, y esto pues es para todos los varones que están aquí también, que dice el Señor, ¿verdad? Es algo hermoso porque le da un mandamiento tal vez también, y le dice: mira que te mando que te esfuerces y seas valiente, y no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas, en todo. Igual como a Josué le dijo, al igual esta mañana también, pues nos lo dice a nosotros como varones, como cabeza de hogar. A nosotros también nos habla el Señor, nos dice: te mando también, mira que te mando. No te está preguntando, ¿verdad? Si quieres, te está diciendo: esfuérzate, sé valiente. Hay otra palabra también para ustedes, hermanas, que también el Señor nos dice, Proverbio 14:1, hermano. Dice que la mujer sabia edifica su casa, mas la necia con sus propias manos la derriba. Y a veces así pasa, hermanos. La mujer sabia es la que obedece al Señor, es la que busca de Dios, es la que se goza con las cosas de Dios. La necia, pues siempre va a poner el pretexto, siempre va a decir, al igual, no traigo la cita, es Eclesiastés, pero dice: acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud, antes de que vengan los días malos. Para cada uno tiene el Señor, para los niños, para los jóvenes, para los cabezas de familia y para las mujeres. Para todos tiene el Señor, no nada más para unos, no nada más para decir, es que a mí no me tocó de la porción. No, el Señor te está hablando también a ti. ¿Qué tienes que hacer? Esforzarte, ser valiente. ¿Por qué? Porque los tiempos son malos. ¿Y qué hacemos, hermanos? Nos convertimos, como decía Jeremías 15, ¿no? Que ellos se conviertan a ti, no tú a ellos. Entonces vamos viendo cómo el Señor le había dado a Adán un orden, pero no lo siguió. Ahora a nosotros nos da otro orden. ¿Quién lo quiere seguir? ¿Quién quiere tener generaciones victoriosas? ¿Quién quiere seguir destruyendo a su hijo para que sean esa generación que alabe al Señor? Yo hace poco que veníamos platicando con mi hermano Miguel, yo me decía, ¿no? Y también a ustedes, hermanos, no sé Dios en qué va a utilizar a sus hijos, en dónde los va a poner, qué va a hacer de tus hijos. A lo mejor tienes un levita ahí, a lo mejor tienes una predicadora, un predicador, a lo mejor tienes pues lo que el Señor le place, un profeta, si quieres. Imagínate en estos tiempos, qué gozo. ¿Y cómo te vas a sentir de decir, valió la pena? Gracias, Señor, porque valió la pena. No eché a mis hijos al mundo, no los dije, ándale, váyanse y júntense con los demás, sean como los demás. No, que se diferencien sus hijos a lo que Dios nos va a dar. El día de hoy vemos, todo es normal, y estamos llegando a los tiempos que Dios nos ha dicho, a lo que dice la palabra, que a lo bueno, a lo malo lo llamarán bueno, y a lo bueno lo llamarán malo. ¿Cuántas veces no se nos critica hasta pudiendo estar dormido en tu cama, pudiendo estar viendo la televisión? ¿Para qué vas tanta iglesia? Porque te esforzaste, porque fuiste valiente. ¿Para qué vas tanta iglesia? Porque fuiste mujer sabia, porque quieres edificar tu casa. ¿Para qué tanta iglesia? Para que tus hijos sean la diferencia, para que sea la generación de Dios, la victoriosa, lo que quería el Señor que lleváramos, lo que le había puesto a Adán, vete por esta línea. A partir de ahí se hicieron la línea de justo y la línea del mal, hermanos. Ahí se dividieron. ¿Qué queremos para nuestros hijos? ¿Qué línea quieren ustedes para sus hijos? ¿Cuál quieren seguir? ¿La que sea victoriosa? ¿O la que diga, pues es que así es él, ¿no? Es que ya hablé con él, ya le dije. No, hermano, no es de que hables con él, es de que a veces hasta la palabra nos dice que el Señor al hijo que ama,
lo reprende. Es feo, duele, porque yo de mi esposa pues mi esposa era la que siempre reprendía a los hijos, pero hoy gracias a Dios son lo que son, gracias a Dios son lo que han llegado a ser por Dios y por el consejo de una madre que se preocupaba por ellos. A veces, hace poco que les comentaba que tuve que ir allá, oí a esta persona decir, es que su padre nunca lo vio, su padre nunca esto, su padre, ¿y dónde estaba su padre? Pues trabajando. Simple detalle, hermana, tú estabas encargada de tus hijos, y no es evadir la responsabilidad, pero simplemente si nosotros no trabajamos, ¿quién lleva el sustento de la casa? En esta palabra podemos ver más atrás que el Señor le dijo que ganarás el pan con el sudor de tu frente. Ya no había que te llegara toda la mesa, ya no había que te llegara toda la cama, ahora lo tenías que ganar. Entonces si el Señor nos está diciendo, pues tú tienes tu labor y tú tienes tu labor también, pero sin embargo cuando es un caos, y ahora con esto de que ya también pues la mujer con los derechos, pero derecho a que el hombre haga todo, yo me voy de fiesta y a divertir, se ha confundido todo, hermanos. ¿Qué está llegando a hacer el enemigo? A destruir todo, y así como en Adán y Eva, que quitó todo, hizo un caos, el día de hoy también lo está haciendo. ¿Por qué? Porque ahora ya dicen, no, pues es que yo tengo que esto, yo el otro, yo tengo derecho a esto. Pero entonces los hijos, yo agarro, me voy, tú agarras, te vas y ya nos vemos, ¿no? ¿Y tus hijos? ¿Por qué si vamos a tener ese corazón tan fuerte, no agarramos a nuestros hijos, los echamos allá afuera, ahí a ver cómo te va? Porque así como estamos viendo los tiempos difíciles, así algún día llegaremos a ser, hermanos. Dios no quiere eso, pero sin embargo nosotros como seres humanos, no poniendo atención a las cosas de Dios, no poniendo atención que debemos, siquiera leamos un capítulo, rumiémoslo como dice la palabra, estemos masticándolo, estemos viendo a ver qué quiere decir. Si queremos vamos a utilizar ahora el Google para poder investigar qué quiere decir la palabra que Dios nos está diciendo aquí, nos ayudemos. Pero lo mejor es que si le pedimos revelación al Espíritu Santo, es el que nos va a revelar, es el que nos va a estar dando y toda la semana. Y si vemos una prédica, hermanos, es de bendición estar escuchando algo nuevo, que nos va a enseñar el Señor ahora. Esperar el día martes, esperar el día jueves, ya leí la palabra, pero ahora lo que venga, lo que me dé el Señor por medio de nuestros hermanos, ha sido de bendición. A veces nosotros estamos trabajando, pero ¿qué creen? A las 6:30 ya se para el trabajo, porque tengo que llegar a oír la prédica. Yo no voy a dejar de alimentar mi espíritu. Así como alimentamos esta carne, también aquí adentro hay un espíritu que necesita ser alimentado. No seamos como pasó con este hombre, no seamos como pasó con Adán, no descuidemos nada, porque ya cuando pasan las cosas ya nomás decimos, si hubiera. Dios nos está previniendo de muchas cosas, Dios nos está poniendo al tanto de muchas cosas. Hay los niños que traen Miguel, su hija de Viviana, pues les ha costado, porque los hemos visto. A mi sobrina, pues también luego, bueno, yo le doy gracias a Dios porque sé que Dios ve y va a recompensar el sacrificio que hace, tal vez de su negocio y decir las cosas de Dios, pero pues Dios sabe que lo hace con un corazón agradecido. Y así al igual, hermanos, yo sé que todos ustedes también pusieron de parte algo de ustedes para decir, quiero estar en la casa de Dios, quiero venir a la presencia de Dios. Es algo que Dios pone día a día y que se va moviendo con todos. Y yo ahora solamente, cuando me dijo la hermana, le toca compartir, tenía mucho que no compartía, pues siempre que comparto uno son nervios, siempre pues el hecho de estar aquí enfrente no es fácil, y de cuidar cada palabra que salga de mi boca, porque no nada más es de venir y decir, y yo lo único que les puedo decir, el Señor está al tanto de cada uno de ustedes, de todos,
sabe por lo que están pasando, saben sus necesidades. Lo único que quiere el Señor es que no seamos así, que no descuidemos, porque después de un descuido, después de todo lo que podamos hacer mal, viene la consecuencia. Imagínense qué consecuencia de ver que se mató su hijo al otro hijo. ¿Cree que haya sido grato para ellos? El ver después de que todo este caos que iba pasando incrementó la maldad, ya había gigantes, ya había mutaciones, pues ya todo estaba mal. Dice la palabra que el Señor se arrepintió. Qué feo de ser eso, ¿no? Imagínense que Dios dijera, pues ya me arrepentí hasta de haberte creado. A mí yo me hubiera dolido mucho en mi corazón, ¿no? Porque sí es cierto, hermanos. Si hoy yo les comento como testimonio, Dios está al tanto de cada uno y sabe nuestras necesidades. Cuando yo conocí al Señor y siendo una persona alcohólica, Dios me saca de ese alcoholismo. Tenía yo a mi papá y mi mamá, y a los 5 años que yo ya no tomaba, mi mamá falleció. Y fue duro porque yo decía, pues, ¿qué pasó, Señor? De eso no se trataba. Y a mi papá pues no lo conocía yo mucho. Nunca tuve un acercamiento con mi padre por su forma de ser. Y sí, les mentiría si no les dijera que tenía mucho rencor con él, mucho. Mi papá lo odiaba mucho. Y ese día recuerdo que, estando en la caja de mi madre, el Señor me decía, no, pues honra a tu padre y a tu madre. Pero la carne no me dejaba. Y yo decía, no me pidas eso. Eso sí, no me lo pidas. A mi madre la honré, pero a él no. Y estuve así un tiempo, y me acuerdo que sí, el Señor a veces pues también me decía, ¿no? Y le decía, pero es que el Señor me hizo esto, esto y esto y esto, y le saqué la lista, ¿no? Y pues también el Señor me dijo, tus pecados, yo te los perdoné, y de ellos no me acuerdo. Hijo, pues ya ese momento ya no pude, hermanos, y pues él me volteó a ver a mi padre, y pues le dije, perdóname papá, y se quedó sorprendido y también pues se paró, nos abrazamos, lloramos mucho y fue de bendición, porque algo de aquí salió, algo que dolía mucho, y a veces no lo queremos soltar, y a veces no lo queremos ni siquiera que nos lo toquen porque es de nosotros, todavía le decimos, pero el Señor se movió en misericordia para mi vida, porque imagínense, si me hubiera llamado en ese tiempo a cuentas, por no haber perdonado, tú tampoco vas a ser perdonado, hermano. Así. Entonces cuando mi papá nos empezó a frecuentar, casi no nos frecuentaba, pero iba a visitarnos mucho a la casa cada 8 días, cada tercer día, algo así, y nos iba a ver y comía con nosotros, pero ahí sí ya hubo algo que también pues decía, ¿qué pasó aquí? Esa convivencia duró poco, hermanos, 3 años, y pues igual, mi papá falleció. Entonces Dios nos dio la bendición de poder llegar a la clínica, a mi esposa, a mi hija y a mí, y yo le decía a mi papá, no, se arrepintiera, arrepiéntete papá, mira al Señor Jesucristo, te puede perdonar. Y mi papá ya conocía la palabra y me decías, hijo, ya me arrepentí, ya me puse a cuentas con el Señor. Me acuerdo que de mi mamá pues sí me quedé así como que sorprendida, no pude llorar, pero mi papá sí, cuando me dijeron, y también, hermanos, tal vez como Adán, ¿verdad? Tal vez como Caín, tal vez también le dije, ¿no? ¿Por qué? ¿Y ahora por qué? Ahora que estoy bien, ahora que me congrego, ahora que sé la palabra, te los llevas a los dos. Y igual empieza uno a quererle decir al Señor, ¿no? Empezar a decirle por qué. Y sí, llegó un momento que decía, no, pues es que de eso no se trataba, Señor.
Ahora, ¿por qué lo hiciste así? Dios sabía por qué. Cuando el Señor me mostró una prédica, el Salmo 27:10, si me la puedes poner, hermana, y esto es algo pues que pasó y me quedé callado, porque sé que está al tanto de nosotros, sé que está al cuidado de nosotros. Y dice así la palabra, que aunque mi padre y mi madre me dejaran con todo, Jehová me recogerá. Para mí fue de bendición, hermanos, porque hoy sé que Dios nos escucha, que Dios cada petición que nosotros le ponemos en sus manos nos está escuchando. Él sabe lo que estamos pasando, Él sabe la desesperación que tenemos, y si alguien está mal, y si alguien llegó a los pies de Cristo dolorido, sabe que va a encontrar la sanidad. Pero todo esto no podemos estarlo permitiendo nosotros mismos. Dios está obrando en gran manera hasta el día de hoy. Dios nunca nos ha abandonado. Dice así la palabra, ¿no? En el libro de Mateo: yo estaré con vosotros, ¿cuándo? Todos los días, hasta el fin de este mundo. Es necesario, hermanos, que estemos llevando nosotros mismos la enseñanza para nuestros hijos con ese amor de Dios. Yo le doy gracias a Dios por esta bendición que me da de estar aquí enfrente de ustedes, y esperando que la palabra que el Señor me dio sea para ustedes de bendición y que la dejen crecer. ¿Cómo? Siendo obedientes, aprendiendo de la palabra, acercándose a Dios, no haciéndole caso al mundo, para que ustedes también vean cómo Dios se va a empezar a mover en sus vidas. Gracias, hermanos, por sus vidas. Vamos a orar de esta palabra. Padre bendito, mi Señor, gracias te damos esta tarde, Señor, por la bendición que me diste, mi Dios, de estar aquí enfrente de mis hermanos, mi Señor, compartiendo de tu palabra, Padre, no de lo que yo soy, Señor. Gracias porque lo que soy es por ti, Padre. Yo te pido por ellos, Señor, como aquella vez tú oraste por tus discípulos, Padre, que le pedías al Señor que no los apartara del mundo, porque en el mundo estaban, pero sí que los guardes de todo mal. Guárdanos, Padre, porque esta situación está muy peligrosa ya, Señor, pero nuestra confianza eres tú, Señor. En ti confiamos, Padre, en ti ponemos nuestras vidas, Padre. Señor, la generación de los niños, mi Dios, te las ponemos en tus manos, Padre. Oramos por ellos, Padre, porque debemos de entender que ellos van a crecer, ellos son los que van a después seguir de nosotros, Padre, pero debemos de dejarlos cimentados en tu palabra, mi Dios, que estén confiando en ti, aprendiendo de ti, mi Dios, porque así lo has mandado tú, Padre, que los instruyamos en tus caminos, Señor, que seamos fuertes, que nos esforcemos, Señor, y seamos valientes, Padre. Que haya mujeres sabias, Señor, que edifiquen sus casas, Padre. Que aquellos jóvenes, Padre, que se acuerden de ti en los días de su juventud, para estos tiempos malos, Padre. Te doy gracias, mi Señor, gracias por la vida de mis pastores, Señor. Gracias por la vida de mi hermano César, de mi hermana Irma, pastores de esta congregación, Señor. Sigue bendiciéndolos, mi Dios. Gracias porque los has sostenido, Padre, porque han puesto la confianza en ti, Señor. La vida de sus hijos y de cada uno de los que están aquí, Señor. Tú los conoces por sus nombres, mi Dios. Bendícelos, Padre. Hazlos sabios, Padre. Haznos sabios a todos, Padre. Que crezcamos en tu sabiduría, mi Dios. Gracias te damos, Padre bendito, en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén.